chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal que está un poco desaparecido porque, bueno, ya y fui explicando un poco por stories lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. No tengo la sensación de que los días pasan, o sea, no sé qué día es. Entonces a veces me cuesta un poco ponerme, coger la cámara, grabar, luego editar y es como que pierdo la noción del tiempo, pero bueno, sigo teniendo temas de los que quiero hablaros y hoy, ya casi acabando mi segundo trimestre, no acabando, pero ya bien avanzado el segundo trimestre, digo, tengo que grabar el vídeo del primer trimestre y explicar cómo me he sentido, cuáles han sido mis síntomas más destacados y un poco más si se me pasa, se me pasa el embarazo aquí. Entonces, bueno, lo primero de todo decir que ningún síntoma es un síntoma que sea extremadamente extraño, o sea, entra dentro de la normalidad, pero sí que es verdad que así como hay muchas mujeres que se sienten maravillosas y que no notan nada y que realmente no se enteran de otra cosa que no le que no le baje la regla, eh, yo he tenido muchos síntomas y bueno, pues simplemente quería comentarlos por si a alguien le puede venir bien y se sienta un poco, pues eso, se calme un poco, se sienta identificado con lo que yo he tenido y decir, bueno, pues no soy la única, ¿no? Entonces, bueno, pues allá vamos. Como sabéis, el primer trimestre es hasta la semana 12 incluida. Eh, Hay sitios, hay aplicaciones que lo cuentan desde la 14, pero bueno, se supone que es de la 1 a la 12 y a la 13 comienza el segundo trimestre. Entonces yo me enteré que estaba embarazada en la semana 4, entonces voy a contar pues, los síntomas que tuve desde la semana 4, un poquito resumidos cada semana y luego una valoración general. Entonces tengo aquí delante mi chuletilla, o sea que si veis que miro para allá es porque tengo la chuleta. En la semana 4, lo que yo realmente puedo destacar más es que tenía bastante dolor de regla, o sea, de útero o de regla, como queráis llamarlo. O sea, era obviamente parecido al de regla porque era pues la misma sensación de sensibilidad ahí abajo. La única diferencia es que con el dolor de regla yo tengo como una oleada en toda la zona, ¿no? No en toda la zona, pero igual pues en un lado, pero en todo el lado, ¿no? No sé si me explico bien. Esta vez notaba muchísimos pinchazos y pinchazos fuertes. Entonces, sí, fue un dolor de regla bastante grande. Y bueno, sí que es verdad que hizo preocuparme en algún momento porque no entendía cómo me podía doler tanto. Pero bueno, así fue. Otra cosa es que me notaba muy cansada, muy cansada y llegaban las 8 de la tarde y ya no era una persona, o sea, era una cosa ahí en el sofá. Y muchas veces lo que me pasaba es que me dormía antes, que yo no quería dormirme antes, pero era como, pensaba, si me duermo antes, luego no voy a poder dormir por la noche. Pero, perdonad por esto, es que han llamado a la puerta. Eso, o sea, me sentía muy cansada a toda hora, cosa que es bastante normal, porque tu cuerpo está trabajando a tope y me daba un poco de rabia, porque me sentía un poco inútil. Eh, Otra cosa que recuerdo con mucho amor es que hacía muchísimo pipí, o sea, a toda hora. O sea, y de hecho, bueno, sé que es lo normal hasta que pares ya, pero al principio yo creo que era peor que nunca, me daba muchísimo. Em, Empecé a sentir el primer dolor de pecho, pero no era como dolor de pecho en general, simplemente el pezón lo tenía un poco más sensible, pero no, el pecho no me dolía. De hecho, yo no soy la típica que cuando me tiene que bajar la regla me empieza a doler o se me hincha, no, o sea, yo no noto nada de eso. Entonces, eso, no me dolía el pecho todavía, simplemente era un poco de sensibilidad y ya está. Empecé a tener un poquito de reflujo, pero se fue, o sea, fue como unos días en esa semana y luego ya se fue. Eh, Tuve un poquito más de hambre de lo normal, no sé si un poco por la ansiedad, no lo sé, pero sentía un poco más hambre de lo normal. En esta semana empecé a notar que en general tenía la piel más grasienta y no solo la piel, el pelo. Y, y eso, bueno, pues todavía dura, pero yo creo que al principio era un poquito más, o sea, como que en un día ya lo tenía espantoso. Y... Perdón que esté como un poco ahogada, es que he bajado a la puerta y he subido rápido. Así, empecé a sentirme un poquito más torpe,
O sea, de repente me pegaba en los cantos de la mesa, se me caían las cosas, así como torpe, de repente. Que yo nunca, a ver, sí, tengo mis momentos de lucidez, pero nunca he sido de estas que soy patosilla, ni se me caen las cosas, ni rompo las cosas, ni nada. Pues a partir de esa semana se me empezó a caer todo de las manos. Y como última cosita es que tuve candidiasis, cosa que es bastante normal también. Yo lo asocio un poco a que como la semana anterior estaba esperando que me bajara la regla y no me bajó, pero yo pensaba que me iba a bajar, pues yo me ponía salvaslips, normal. Entonces yo creo que de haber llevado tantos días es lo que pasa. Pero bueno, esa misma semana fui al médico, me dieron tratamiento, se me pasó súper rápido y aproveché para ponerme la vacuna de la gripe, que aquí pues es gratis para las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65. Así que ya me la puse y ya. Y esto fue mi semana 4. La semana 5 siguió un poquito en la misma línea, pero bueno, quizás hay alguna cosita que destacar, aparte de las cosas de la semana 4. Empecé a tener unos pinchazos en el pecho, cosa que era un poco raro en mí porque ya os digo que normalmente yo con el pecho no tengo estas cosas de que me duele tanto o que se me hinchan, nada. Entonces sí, los primeros pinchazos fueron ahí. Empecé a tener mis primeras náuseas y fueron como increciendo, ¿no? Durante la semana, muy rápido, y era una caca. A partir de ahí, las náuseas y yo fuimos solo uno. También empecé a tener pinchazos en las piernas, un poco, pero en las piernas arriba, o sea, como cerca de la ingle. No lo sé por qué. Ahí empecé a notar en la semana 5 que me faltaba un poco el aire cuando iba caminando y hablando, por ejemplo, como que me cansaba más. Y empecé a tener flujo, blanco normal, pero como más cantidad. Esto es lo más destacable, pero lo que se lleva la mejor parte fue los cambios de humor. A partir de la semana 5, eso, una leche la regla, una leche, o sea, era como la regla dividido por 1000. No me aguantaba ni yo. Empecé a tener unos cambios de humor, unos picos emocionales y que lloraba y qué tal. O sea, muy fuertes, muy fuertes. A partir de las 5 la recuerdo como un rollo porque hay veces en que me iba a dormir en la cama sola diciendo, matadme, o sea, no me aguanto. Así que sí, empezó ahí. En la semana 6 empecé a sentirme todavía más cansada de lo que ya estaba. Realmente me costaba la vida levantarme por las mañanas, o sea, era mucho cansancio encima a toda hora y ahí empezaron los dolores de pecho. Dolores de decir, se me están hinchando y me duelen. En la semana 6 me preocupé un poquito porque en la 5 se me habían pasado un poco los dolores de regla estos que os comentaba, ¿no? Pero en la 6 volvieron y volvieron más fuertes. Entonces yo me preocupé un poco. De hecho, fue esa semana la que fuimos a hacer la primera ecografía solo para ver que estaba la cosa bien. Y, y sí, era como... Sentí que tenía que decirlo, en plan, es que me duele tanto que no sé si esto es normal, porque, vale, sí, no estoy teniendo ningún sangrado, pero es un dolor muy fuerte. Y de hecho, mis reglas, vale, cuando tenía igual 13 años sí que eran muy fuertes, pero yo llevaba muchísimos años sin tener esos dolores de regla tan fuertes. Entonces me dijeron que, bueno, que hay mujeres que lo sienten mucho más, que hay veces en que no sé, que hay mujeres que le pasa unos días y hay gente que le pasa unas semanas. Pues a mí los dolores que yo tenía eran muy fuertes. ¿Qué más os puedo contar? Vale, aquí las náuseas ya estaban en su pleno apogeo, o sea, era un espanto, no podía comer nada. Empecé a tomarme medicamentos para poder calmar las náuseas, empecé a tomar limón, un zumo de limón, empecé a tomar cosas frías, solo me entraban cosas saladas y no siempre. Fue como un poco, no sé, como que en esta semana, si yo ya estaba delgada antes de quedarme embarazada, en esta semana creo que adelgacé más todavía. Me sentía muy mal. Me sentía, no sé, no podía comer, seguía obviamente todo lo anterior, ¿no? Los cambios de humor, me sentía muy blanda, lloraba por todo, pero era como un poco extraño, porque tenía picos de esta cosa de emoción por el embarazo, de contenta, de que en el fondo sabes que es por algo que es bueno, pero a la vez me sentía muy blanda y
además esa semana vinieron mis padres y es como que me sentía como que quería que me cuidaran y estaba como muy eso, ¿no? Muy, muy pupillas. El flujo seguía muy abundante también y empecé a ver que en el pecho se me marcaban algunas venas, pero no nada así como solo un poquito. En la semana 7, básicamente todo lo que os he dicho de la semana 6 más, o sea, en más abundancia, más fuerte. Le añadí, a esto le puedo añadir que tuve gases, bastantes gases, y empecé a notar que debajo de la tripa se me estaba hinchando, o sea, lo que viene siendo el pubis. El pubis se me estaba como, sí, como ahí sí lo puedo comparar a muchas chicas que cuando les va a bajar la regla se les hincha ahí, ¿no? A mí nunca me ha pasado, pero era como eso, como que se estaba hinchando esa parte. Mi cansancio aquí y mis náuseas eran maravillosamente muy fuertes, pero bueno, ahí estaba. En la semana 8, todo seguía igual. A esto le puedo añadir que empecé a tener bastante dolor de pecho. O sea, aquí ya sí que me dolía en pleno apogeo. Y empecé a tener pinchazos en la ingle y en la vulva también. O sea, como, no lo sé, o sea, pinchazos ahí abajo que no tenía. Empecé a hacer muchísimo pipi, o sea, es como que el pipi que tenía antes de que supuestamente me tuviera que bajar la regla, se pasó un poco, pero en esta semana como que volvió, o sea, como que otra vez empezaba a hacer mucho pipi, además como tenía la parte de abajo hinchada, notaba que estaba siempre constantemente con ganas de hacer pis y era un poco rollo, la verdad. Y una cosilla que le tengo que añadir esta semana es que empecé a tener dolores de cabeza casi todos los días. Y así destacable de esta semana, yo creo que eso. En la semana 9, básicamente es lo mismo. Lo único que le puedo añadir es que empecé a tener un dolor en el coxis, o sea, como en la parte baja de la espalda, y era bastante fuerte. O sea, claro, yo ya estaba teniendo dolor como de regla, ¿no? Delante, y a esto se le sumó la parte de atrás. Entonces era como, vale, me duele todo. Pero los demás síntomas eran básicamente los mismos que os estoy comentando antes. Esta semana sí que es verdad que noté una mini mejoría en las náuseas, cosa que me alegró muchísimo, pero no, fue una falsa alarma. Luego volvieron con más fuerza. En la semana 10, eh, yo empecé a sentirme un poco ansiosa pensando cuándo leches me iba a encontrar mejor. Porque había oído que hasta la semana 12 era normal tener todas estas malestares, pero que a partir de la 12 es como que todo el mundo empezaba a mejorar. Y yo era como que tenía náusea, tenía ansias de que pasaran ya estas semanas para sentirme mejor porque no le veía luz al final del túnel. Pero bueno, en esta semana, pues eso es lo que digo, las náuseas empeoraron otra vez. Eh, los dolores de útero empezaron a mejorar, pero el resto seguía igual. Y luego empezaron a salirme el pez en los labios, bastantes, o sea, como básicamente una bajada de defensas y estupendamente, vaya, o sea, se me iba uno, me venía otro y así estuve varias semanas. Eso, a partir de la 10 empezó. Me sentía también muy cansada, muy cansada y de hecho había días que tenía que decir al trabajo que mira, que trabajaba desde casa porque lo había pasado, no había podido dormir bien por la noche y me encontraba muy cansada. Así que bueno, pero básicamente vienen siendo los mismos que he dicho anteriormente. En la semana 11 tenía lo mismo, pero en la 11 sí que vomité. Para añadirlo a mis náuseas, vomité. Y a pesar de notar tantas náuseas, tenía mucha hambre. O sea, cosa que es un poco extraña, porque yo acabé de vomitar y quería volver a comer. No lo sé. Tenía mucha hambre todo el rato. El pecho me dolía muchísimo, de forma, o sea, sin parar, o sea, me dolía un montón, todo el rato. Y tenía, pues eso, muchos calambres como en el bajo vientre y también, pues eso, como en la vulva, ¿no? Fuera, externamente. Y, y básicamente es eso lo que tengo que destacar en la 11.
En la 11 estaba bastante como esperanzada porque veía que ya la 12 se estaba acercando y era como, al menos voy a, no sé, la eco de la semana 12 es como muy importante. Yo realmente tuve la eco de la semana 12 en la semana 11 más 2 o algo así, o más 4, que es cuando obviamente me dieron la fecha oficial de la fecha probable de parto. Entonces a partir de ahí empecé a contabilizar bien, o al menos pues como ellos me habían dicho, pero sí, en realidad debía estar de 12, pero estaba de 11 más 4 o algo así. Y en la semana 12, finalmente, eh, seguían todas las cosas igual. Lo único que sí que empecé a verme un poco más gordita, o sea, sí, un poquillo más gordita. O sea, yo seguía llevando mis pantalones normal, pero sí que es verdad que a veces necesitaba abrirme el botón. O sea, como que ya me empezaba a agobiar un poquito y había pantalones que ni siquiera intentaba ponerme porque me agobiaba todo. Entonces, pues eso es lo que empecé a hacer, pero aún con una camisa larga ya me lo tapaba y ya está. Y empecé a tener muchísimas ganas de ir al baño por la noche. O sea, ya me levantaba como 4 o 5 veces a la noche, no entiendo por qué, pero sí, hacía muchísimo pis. Y a ver, ¿qué más? Y bueno, obviamente las náuseas, todo seguía exactamente igual. Entonces, os voy a contar solo a rasgos generales algo que no viene siendo síntoma físico, pero que es como yo me sentí haciendo un poco de resumen de este trimestre, ¿no? Digamos que hasta la semana 10 yo me sentía enferma. O sea, yo no me sentía bien, me sentía mal, me sentía como enferma, sí. O sea, yo entiendo que tenía que pasar por esto, que es lo normal, que hay gente que está peor. O sea, yo todo eso lo entiendo. Pero quizás, no lo sé, igual es porque no me he rodeado de gente que hubiera tenido un primer trimestre muy malo, entonces no me lo imaginaba. Para mí fue un trimestre de caquita. No me encontré realmente bien hasta que no empezó la semana 10, que no empecé a sentir una mejoría de ánimos, pero digamos que durante todo el trimestre yo me sentí enferma, me sentí muy baja de ánimos y muy sensible por todo me lo tomaba a la tremenda, estaba inaguantable, eh, me sentía muy bajita de ánimos, como, no sé, me sentía muy fea, pues con todos los granos que empecé a tener, con los herpes, el pelo se me ensuciaba en menos de un día. Eso, me dolía muchísimo todo el cuerpo en general, como cuando vas a pillar algo, o sea, me dolía mucho el cuerpo y además no soportaba que la gente me tocara. O sea, notaba como es que si alguien me intentaba tocar la tripa o algo, o sea, como que el tronco entero me dolía. No me gustaba que, o sea, era como una sensación muy fea de no me toques, ¿sabes? No, no. Como cuando estás enfermo y te duele el cuerpo, que no te gusta que te toquen. Entonces yo solo no, a ver, en general me sentía así, pero el tronco, o sea, lo que viene siendo la barriga, la gente no, ay, estás embarazada, te toca la tripilla, no lo soportaba, o sea, me dolía, me molestaba, era como, quita tus manos de aquí, o sea, me dolía mucho. Y luego, pues eso, los cambios de humor eran una constante en mi vida y digamos que eso, fue así hasta la 10, de la 10 a la 13 hubo una mejoría, luego en la 14, pero bueno, esto ya os lo contaré, ya os lo contaré en el segundo trimestre. Pero sí, digamos que cuando yo acabé la semana 12 realmente me animé muchísimo porque vi bueno, que había sufrido y que había estado bastante chunga, pero que era como, no puede ir a peor, o sea, ahora solo puede ir a mejor. Así que bueno, eso es lo que yo os quería contar. Por otra parte, para cambiar un poco de tema, os voy a enseñar un poco la tripa porque creo que está inmensa para 21 semanas que tengo. Sí, tengo un barrigón. Y bueno, llevo pantalones de premamá porque los otros no me vienen ya ni de coña. Hice una limpieza de armario porque más de la mayoría de mi ropa no me viene. Entonces me quedé solo con las cosas que puedo seguir llevando. Voy a tener que comprar, mi perro está por aquí. Voy a tener que comprar quizás más adelante algún pantalón más ancho, pero bueno, yo como nunca he sido de llevar ropa muy estrecha, casi todas las cosas de arriba, pues sí, las puedo seguir llevando, aunque bueno, algunas me empiezan a apretar, pero yo con mis 3 pantalones de premamá que me he comprado, voy que chuto de momento, pero sí, la barriga es de embarazada, no es que haya cogido un par de kilos. Y bueno, hace poco puse en mis stories en Instagram la progresión hasta la semana en la que estoy de la tripa y sí, es bastante, o sea, yo cuando me quedé embarazada estaba en 50 kilos
y ahora sinceramente no me he pesado, no por nada, sino porque no tengo pilas en la balanza, o sea, no es que no quiera pesarme, pero vamos, que yo creo que habré ganado fácilmente, no lo sé, 4 o 5 kilos, no lo sé. Así que bueno, esperemos que la cosa se estanque por un momento, que no siga a este paso, porque si no, no sé qué va a pasar en la semana 30, en la 40 ya ni te digo. Pero sí, estoy bien, bien rechonchita. Y bueno, otra cosa que os quiero decir es que a partir de ahora sí que estamos empezando a pensar en lo que tenemos que ir comprando al bebé. Sé que para algunos puede sonar un poco pronto, pero sí que es verdad que, bueno, es algo que empieza a nacerte dentro. Así como yo en el primer trimestre decía, no quiero cuarto de bebé, no quiero hacer nada, porque eso también lo decía, no quiero nada de, no quiero un cuarto especial para él, él va a estar conmigo y punto. Ahora es como que, bueno, van pasando las semanas, me voy sintiendo mejor, estoy más animada y sí que empiezo a notar que necesito hacer un espacio para el bebé, aunque no vaya a dormir ahí. Entonces, bueno, pues en el segundo trimestre, cuando hago el vídeo del segundo trimestre, os contaré un poquito más cómo he seguido yendo después de esta semana 12. Gracias a Dios ha ido en mejoras, que ya esto es otra cosa, aunque tenga otras cosas, pero bueno, los ánimos hacen muchísimo. Así que bueno, nada, eso es lo que quería compartir con vosotros. Espero que estéis todos muy bien, que estéis en casa, que estéis intentando disfrutar de la familia lo máximo posible, que no os dé muchos bajones, que yo sé que, bueno, que es un poco difícil decirlo, o sea, hacerlo, pero bueno, yo estoy animada porque me siento como protegida, ¿sabes? Como que para mí no es un sacrificio estar en casa porque me siento más protegida, más salvo. Entonces, bueno, espero que vosotros los llevéis lo mejor posible. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales y bueno, y por aquí, por supuesto. Y espero vuestros comentarios si tenéis alguna cosita que añadir, si alguna de vosotros habéis tenido algo completamente diferente o algo que ha sido exactamente lo mismo, me encantará saberlo. Os espero en mis comentarios por aquí abajo. Y nada, un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!